Buenas tardes, mi nombre es Natalia Rudolfi y bueno, yo les voy a hablar acerca de la indemnización de perjuicio. Bueno, tradicionalmente se ha definido la indemnización de perjuicios como la suma de dinero que el deudor que incumple debe pagar al acreedor y que sería un equivalente a lo que habría reportado este último el cumplimiento exacto, íntegro y oportuno de la obligación. Para la doctrina dominante, la obligación de indemnizar los perjuicios es la obligación que dejó de cumplirse y que frente al incumplimiento de esta cambia de objeto. O sea, en vez de perseguir el cumplimiento de la obligación, tal como ya se originó, se pretende una suma de dinero que represente para el acreedor lo mismo que le habría significado en términos patrimoniales el cumplimiento de aquella. También se ha sostenido que la indemnización de perjuicios cumple una doble función, que es la sanción para el deudor que incumple con dolo o culpa y a la vez es un medio dado al acreedor para que pueda obtener el cumplimiento de la obligación por equivalencia. Tipos de indemnización de perjuicios. Se admite de manera pacífica la existencia de dos grandes tipos de indemnización de perjuicios y hablamos de la compensatoria y la moratoria. Bueno, la indemnización de perjuicios compensatorias consiste en la cantidad de dinero a que tiene derecho el acreedor para que se repare el perjuicio que le reportó el incumplimiento de esta obligación, total o parcial, y además vale decir aquella que emana del cumplimiento imperfecto o defectuoso y del cumplimiento total o absoluto de un contrato bilateral. En otras palabras, corresponde a la evaluación de dinero que represente, en este caso, para el acreedor en el cumplimiento efectivo e íntegro de la obligación. Y la indemnización de perjuicios moratoria tiene por objeto reparar al acreedor el perjuicio sufrido por el cumplimiento tardío de esta obligación. Vale decir, reemplaza el cumplimiento oportuno de la obligación en la suma de dinero que el acreedor exige al deudor como equivalente al atraso del cumplimiento. Ahora, como ya les adelanté, la indemnización de perjuicios compensatoria equivale al mismo de la obligación. Por lo tanto, no puede demandarse el cumplimiento de la obligación de manera conjunta en dicha indemnización. Y la razón es obvia, ¿ya? De no ser así, el acreedor estaría recibiendo un doble pago, la que daría lugar a un enriquecimiento injustificado. A partir de lo anterior, se avisoran el resto de las opciones posibles. Entre ellas, demandar el cumplimiento junto a la indemnización de perjuicios moratoria y la de demandar la indemnización compensatoria junto a la moratoria. ¿Ya? Esto está permitido expresamente por el artículo 1553 y fluye también en lo dispuesto entre los artículos 1502, 1555 y 1672 según el profesor Ramos. Ahora, no obstante, existe una particularidad en el caso de la cláusula penal, dado que ya que según lo dispuesto en el artículo 1537 de nuestro Código Civil, en ciertos casos se puede acumular la pena y el cumplimiento de la obligación. Bueno, concepto de daño-perjuicio. Ahora, en general el perjuicio-daño puede definirse en atención a lo que se encuentra establecido en nuestro Código Civil como detrimento, menoscabo o lesión que sufre una persona tanto en su persona como en sus bienes, y constituye además uno de los requisitos para que pueda tener lugar la indemnización de perjuicios, cuestión que se desprende del mismo enunciado indemnización de perjuicio. Tipos de daños o perjuicios. Tenemos el daño material y el daño moral. Tenemos daños directos que pueden ser previstos o imprevistos y daños indirectos. Tenemos daño emergente y lucro cesante, ¿ya? Existe una forma también de evaluar los perjuicios y bueno, hay tres formas de evaluar los perjuicios, siendo estas la evaluación judicial, la evaluación legal y la convencional. La evaluación judicial, como su nombre lo dice, es aquella que efectúa el juez, ¿ya? Y en el respectivo proceso y en primer lugar el tribunal debe determinar si se cumplen los requisitos que dan lugar a una eventual indemnización de perjuicios. Luego deberá establecer cuáles son los perjuicios que han de indemnizarse y finalmente debe establecer el monto de dinero en que dichos perjuicios se traducen. La evaluación legal, por su parte, es aquella que está establecida en el artículo 1559 de nuestro Código Civil y disposición doblemente excepcional, dado que por cuanto solo se refiere al incumplimiento de las obligaciones de dinero y en dicho contexto solo a la indemnización moratoria. Por último, tenemos la evaluación convencional, que es aquella que se materializa a través de la cláusula penal y regulada en los artículos 1535 y siguientes de nuestro Código Civil, y esta indemnización puede ser tanto compensatoria como moratoria. Ahora, requisitos de procedencia de la indemnización de perjuicios. Bueno, los requisitos de procedencia de la indemnización de perjuicios son los siguientes. El incumplimiento de la obligación. Hablamos de la existencia de un perjuicio, de la relación de causalidad entre el incumplimiento y los perjuicios, de la imputabilidad de la conducta, esto es culpa o dolo. Hablamos del deudor.
que no concurra una causal de exención de responsabilidad del deudor y por último la mora del deudor. Ahora, este último requisito, que es la mora del deudor, es la principal diferencia entre la responsabilidad contractual y con la responsabilidad extracontractual, dado que en esta última no opera este requisito. En cuanto a la capacidad del sujeto, este se rige por las normas generales. Otra diferencia que encontramos también es la responsabilidad extracontractual, que dice relación con los daños indemnizables, dado que los daños indemnizables serán dependiendo de en qué estatuto de responsabilidad nos encontremos. Ahora, pasamos a la indemnización de perjuicios provenientes de un incumplimiento contractual. Bueno, la responsabilidad civil se regula en los artículos 1545 y siguientes del Código Civil y se desarrolla a partir de la doctrina de los contratos, por Andrés Bello y el Tratado de las Obligaciones de Potier y además el Código Civil francés. En efecto, la acción para exigir el cumplimiento de un contrato o la acción indemnizatoria que se sigue del incumplimiento son efectos propios de los contratos, dado que estos crean derechos y obligaciones. No obstante, desde hace algún tiempo la doctrina ha señalado que este concepto no es técnicamente exacto, ¿ya? Pues olvida el efecto natural de una obligación, que es la necesidad jurídica en que se encuentra el deudor de dar, hacer y no hacer algo en favor del acreedor y traduciéndose en el cumplimiento convenido. Esto lo alude el profesor Ramos. Ahora, por lo mismo se sostiene, la doctrina moderna sostiene que el efecto de la obligación es el deber de prestación que compete en este caso al deudor, y a dicho deber corresponde el derecho del acreedor a la prestación. Según eso, el primer efecto de una obligación corresponderá el pago voluntario, pero si no lo hay, la ley otorga al acreedor para obtener el cumplimiento forzado. Esto lo dice el profesor Troncoso. Entonces, puede ser un derecho personal a la ejecución forzada de la obligación o la resolución del contrato, también un cumplimiento subsidiario para obtener el pago de una indemnización de perjuicios, forma de cumplimiento por equivalencia o derechos auxiliares destinados a mantener la integridad patrimonial del deudor, que podría ser el beneficio de separación, acción subrogatoria, acción pauliana, medidas conservativas. No obstante, la tendencia doctrinal actual ha esgrimido buenas razones para sostener que sí existe la posibilidad de solicitar directamente la indemnización. Ahora, la indemnización de perjuicios como derecho subsidiario se ha señalado que solo procedería en caso de no poder materializarse el cumplimiento forzado, solicitándolo como derecho principal y por parte del acreedor frente al incumplimiento del deudor. La idea de trasfondo que permite establecer el cumplimiento forzado es el derecho principal, o sea, la fuerza obligatoria que poseen los contratos y que insta a las partes a que respeten y hagan efectivas las obligaciones contraídas. El artículo 1545 consagra esta idea, señalando que todo contrato legalmente celebrado es ley para las partes o para los contratantes y no puede ser invalidado sino por el consentimiento mutuo o por causas legales. Hablamos también de una indemnización de perjuicios como concurrente y complementaria. Y aquí, si se analiza el artículo 1489 de nuestro Código Civil en relación al ejercicio de la acción de indemnización de perjuicios en los contratos bilaterales, el contratante diligente debe solicitarla de manera conjunta con el cumplimiento forzado de la obligación o la resolución del contrato. ¿Ya? El artículo 1489 nos dice que va envuelta la condición resolutoria de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado, pero en tal caso o en el otro, el contratante puede pedir a su árbitro la resolución al cumplimiento del contrato con la indemnización de perjuicio. Sin embargo, la profesora Patricia López, la sola lectura de este precepto no le permite dilucidar en términos explícitos y directos. Si la indemnización es concurrente y complementaria a la resolución o a la pretensión del cumplimiento específico o reviste un carácter autónomo. Ahora, señala esta autora que un punto interesante está en la preposición con, ya que acompaña la palabra indemnización de perjuicio, pues de las diferentes acepciones que puede tener, dos resultan contradictorias. En primer lugar, si lo entendemos como justamente y en compañía, resulta lógico e indiscutible que la indemnización solo procede cuando el acreedor lo solicite conjuntamente o con el cumplimiento forzado o con la resolución del contrato. Ahora, en segundo lugar, podemos entender la preposición con como sinónimo de a pesar de, frase que es sinónimo de la expresión sin perjuicio, demostrando que la indemnización de daños tendría un carácter independiente y autónomo.
¿Ya? Un sector de la doctrina contemporánea se ha validado de lo anterior para postular que dentro del abanico de medios de tutela con los que cuenta en este caso el acreedor para satisfacer su interés en el contrato, se encuentra la indemnización de perjuicios autónoma, puesto que las condiciones de tráfico han cambiado y deben adaptarse a una sociedad que se basa en la economía de commodities, incorporando nuevos principios de contratación. Profesores como Carlos Pizarro, Íñigo de la Maza, Álvaro Vial, entre otros, son algunos de los exponentes de esta nueva corriente doctrinaria. Ahora, por ejemplo, Rodrigo Barcia, si bien solo lo trata a propósito de la resolución, obviando el cumplimiento forzado, señala que la indemnización compensatoria es un derecho secundario del acreedor, al ser una consecuencia de la resolución del incumplimiento. Bueno, ahora mi compañero Alex les va a hablar acerca del análisis jurisprudencial y para que nuestro concepto que nos tocó abordar este día pueda quedar más claro. Buenas tardes, profesor. En este segundo bloque de la exposición abordaré el debate en torno a la discusión que se ha generado si es que la acción de indemnización de perjuicios procede de forma autónoma o no en los contratos bilaterales, ya que ha generado cierto debate cuanto a la doctrina y la jurisprudencia en nuestro sistema jurídico nacional. Aquí existen dos posturas, una postura clásica la cual niega rotundamente la autonomía de la acción de indemnización de perjuicios de manera autónoma en los contratos bilaterales en las obligaciones de edad. Esta visión se basa en la interpretación literal del artículo 1489 que, que dispone que la acción indemnizatoria debe ir aparejada bajo una acción principal. Esta puede ser tanto la resolución del contrato como el cumplimiento forzado de la obligación. Una postura más moderna, sin embargo, sostiene que sí es posible ejercer la acción de indemnización de perjuicios de, como si fuese una pretensión principal. Esto lo ha respaldado la Corte Suprema en diversos fallos, los cuales pasaremos a analizar a continuación. El, existen diversos fallos para comenzar, respecto a la postura clásica, existen diversos fallos antiguos, los cuales es necesario también tenerlos como antecedentes. El primero de ellos es Corral con Compañía de Teléfonos Chile y Comercial Public. En este caso, la, la jurisprudencia, la Corte Suprema en el año 1978, en una demanda que interpuso un médico cirujano, que tenía la especialidad de ginecología y obstetricia, demandó a estas empresas por cuanto lo incluyeron en el apartado de neurología y psiquiatría, lo cual provocó evidentemente un perjuicio en su actividad profesional. Aquí la Corte sostuvo que la indemnización, la indemnización la indemnización de perjuicios tiene como antecedente jurídico aquella resolución del contrato, por lo cual revocaron la sentencia que acogía de forma autónoma la indemnización de perjuicios. Un segundo caso fue una acción en la Corte de Apelaciones de Valparaíso en Segovia Barrientos con Sáez Arroyo. Aquí, siguiendo la misma línea doctrinal clásica, el primer juzgado civil de Valparaíso rechazó la demanda de indemnización de perjuicios de forma autónoma, por cuanto esta, esta no, sostuvo que esta no puede solicitarse de forma independiente, o quedaría sin el respectivo antecedente jurídico que debe fundamentar toda acción. Esto fue ratificado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso e incluso adhiere o, o incluye que la indemnización no puede estar aislada de un antecedente jurídico que la sustente, lo cual contraviene principios tan importantes como la buena fe, equidad y economía procesal, e incluso estimó que podría entenderse como un abuso del derecho. Este abuso, debido a que se podía interpretar una norma completamente distinta al espíritu de ella, lo cual favorecería a una de las. Sin embargo,
eh, se observa una evolución en el tratamiento jurisprudencial en el último tiempo y cabe analizar ciertos casos en que la Corte Suprema ha cambiado este criterio doctrinal. El caso Sorín con Compañía Siderúrgica Huachipato en el año 2012, a través de un fallo de la Corte Suprema, estimó, sostuvo que la acción de indemnización de perjuicios podía impetrarse de forma independiente. Este caso marca un hito y los hechos consisten en lo siguiente. La empresa Sorín adquirió a la empresa siderúrgica un lote de rodillos de laminación en desuso, principalmente por su alto contenido de níquel. Esta compra la, la realizó para revenderla a una empresa norteamericana de nombre Triorent Trade Inc. Sin embargo, al llegar los primeros lotes a Norteamérica, se percataron de que la concentración de níquel era mucho menor a la ofrecida y pactada en el contrato, por lo cual se deshizo el negocio de la empresa chilena con la empresa norteamericana. Sorín demandó indemnización de perjuicios contra Huachipato, contra la empresa siderúrgica Huachipato, sin pedir la resolución del contrato, lo cual la Corte Suprema condenó a la empresa siderúrgica al pago de alrededor de 100 millones de pesos, concepto de lucro cesante, rechazando también la solicitud del daño emergente y daño moral. En este sentido, mm, la Corte Suprema estimó de que el único remedio posible que pudiese, que pudiese satisfacer el interés del acreedor era la indemnización de perjuicios, debido a dos problemas. Los rodillos ya se encontraban en Estados Unidos. Era imposible, casi imposible, o podría verse como con una cifra muy cuantiosa, el regreso de los rodillos para proceder a la resolución del contrato y así que le devuelvan lo pagado por los rodillos. Y por otro lado, eh, el cumplimiento forzado resultaba ser imposible ya que los rodillos se encontraban en desuso. Esto, en un segundo caso más reciente, en el 2016, en caso Cuenca de Ingenieros Consultores, con la ilustre Municipalidad de Cabildo, la Corte Suprema reconoció expresamente la procedencia de la acción de indemnización de perjuicios como una vía autónoma. Aquí lo expresa en su sentencia como un antecedente jurídico previo. Aquí incluso cita autores como Carlos Pizarro Wilson y Enrique Barros Bourier, quienes sostienen que no hay razones de justicia correlativa que obligan al acreedor a intentar primero el cumplimiento específico o la resolución del contrato, lo cual resultaría inútil, excesivo o ineficaz. Bajo este análisis de las últimas sentencias que ha fallado la Corte Suprema en nuestro país, se da o se enmarcan ciertos parámetros que pasaremos a analizar. El primero de ellos consiste en la interpretación sistemática y lógica del artículo 1489 en relación a los artículos 1553 y 1555 del Código Civil, los cuales disponen a contratos que tienen obligación de hacer y no hacer, y admiten la independencia de una acción de indemnización de perjuicios. Entonces, razonando de que no existen razones coherentes para que los contratos de obligaciones de edad no puedan ser aplicados. En un segundo aspecto, se razona que existen casos en que la indemnización es el único remedio posible o eficaz, por cuanto tanto la resolución como el cumplimiento específico podría no ser útil o incluso desproporcionada a la gravedad del incumplimiento contractual. En un tercer punto, el, se debe reconocer el derecho de opción del acreedor como un principio fundamental que tiene el acreedor en este sistema de remedios, en este sistema de acciones. En un cuarto punto,
se sostiene que el fundamento de la indemnización no estaría en la resolución del contrato, sino más bien en el hecho mismo de incumplir, del incumplimiento contractual. Y por último, en un punto 5 se plantea que la finalidad de la indemnización de perjuicios es la reparación integral del daño y sería la única forma de que el acreedor pudiera satisfacer sus intereses. Para concluir en esta exposición, en el análisis de las sentencias de la jurisprudencia nacional se refleja la idea de que se refleja la idea de la autonomía de la acción de indemnización de perjuicios que ya se encuentra asentada, por lo menos en el máximo tribunal. Sin embargo, no se puede generalizar o, o verse en un ámbito de aplicación extensivo. Pero igual nos permite aventurar que eh, como futuros abogados, mediante una buena estructura, una buena redacción de la pretensión en nuestra demanda, la viabilidad de que los jueces concedan la indemnización de forma autónoma es alta. Eso fue nuestra presentación, profesor. Buenas tardes.